Eh, Gracias, Napoleón. La verdad es que me complace mucho comentarte sobre esa primera página del Nacional que me enviaste, de 1974, que destaca la llegada a Venezuela del presidente de México en ese momento, Luis Echeverría, un personaje importante de la historia contemporánea de México. Y recibido por el presidente recién electo de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, en el año de 1974. Déjame decirte, para empezar, que los dos tenían la misma edad. Habían nacido en 1922. La única diferencia es que Luis Echeverría todavía está vivo. Tiene 99 años y vive en Ciudad México. Si Dios lo ayuda, el año que viene va a celebrar sus 100 años, donde se cumple el centenario del gran político de Venezuela y de América Latina, que fue Carlos Andrés Pérez. En ese momento, Carlos Andrés se inauguraba como presidente de Venezuela y Luis Echeverría ya tenía 4 años de presidente de México, presidencia que termina en el año 76. Un personaje bastante controversial, pero importante de la historia de México. Yo te voy a hacer el comentario desde el punto de vista de lo que yo conozco de la historia, pues, de México y Venezuela y de América Latina y lo que estaba pasando en el mundo y de mi vivencia personal en ese momento. Yo tenía 20 años. Estamos hablando de hace casi 50 años, 47 años, porque ese encuentro fue en el año de 1974, muy recién inaugurado Carlos Andrés Pérez como presidente de Venezuela. El contexto mundial fue, sin duda alguna, el gran shock petrolero de los años 73 y 74, que quintuplican, cuadruplican los precios del petróleo, que en el 74 alcanzan pues el pico histórico hasta ese momento, de lejos, de 12, 13 dólares el barril. Estamos hablando de un precio muy, muy alto, pues, a valores actuales. Eh, Posiblemente algo así como cercano a los 100 dólares el barril de petróleo a valores actuales. Pero con esa explosión de precios, pues los países petroleros recibieron la gran bonanza que significaba eso, pero se convirtió en un shock tremendo para la economía mundial, que fundamentalmente era importadora de petróleo en ese momento. La declaración que dan Luis Echeverría y Carlos Andrés Pérez tienen que ver, pues, con esas realidades. Luis Echeverría dice que no hay que soslayar la realidad económica que nos ha llevado, pues, a tantos contrastes sociales en América Latina. Tradicionalmente, pues, el continente con las más grandes desigualdades de ingresos en el planeta. Y Carlos Andrés Pérez da una declaración muy, muy, muy apropiada, pues, para lo que era un líder como Carlos Andrés Pérez en ese momento, de que hay que eliminar el, el totalitarismo económico en el mundo. Y esa declaración de Carlos Andrés Pérez, pues, tiene que ver con lo que fue su tradición como político hasta ese momento, y la realidad de la defensa de la OPEP, que aparecía algo así como retando a la hegemonía económica internacional, con ese gran aumento de los precios del petróleo. Y efectivamente eso causó un impacto tremendo en la economía norteamericana, un impacto recesivo tremendo en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en todos los países importadores de petróleo.
Eh, Obviamente Venezuela inició, y la misma OPEP también, una serie de medidas para tratar de ayudar a los países más necesitados en este proceso, y se crearon las iniciativas pues, de ayuda a los países del Caribe, el Fondo PEP, etcétera, 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 para tratar de compensar el dolor que esto significaba pues, para las economías más atrasadas del mundo, aparte del shock tremendo que significó para las economías más desarrolladas. Bueno, entonces ese es el contexto donde se desarrollan las conversaciones entre Carlos Andrés Pérez y Luis Echeverría. Luis Echeverría estaba haciendo una gira, no creo que estaba en su mejor momento como presidente de México, por América Latina. Recibe México el shock petrolero, porque México todavía no es un país productor importante del petróleo. La nacionalización del petróleo en México, en Pemex, etcétera, retrasó tremendamente el desarrollo petrolero de México, y México era un importador de petróleo. Entonces ellos recibieron el choque también. Después, hacia más adelante, en los años 70, es que México comienza a hacer inversiones importantes en petróleo, ante la circunstancia pues, del aumento de los precios. Y a partir del 77, etcétera, 78, México empieza a convertirse en un país importante productor del petróleo, y aprovecha el segundo gran aumento con la caída del Shah de Irán en el año 79. Pero me imagino que Echeverría venía con una agenda muy clara con Carlos Andrés Pérez de solicitar la colaboración de Venezuela en este momento, que era tremendo pues, para la economía mexicana, el aumento de los precios del petróleo, porque ellos no eran importantes productores de petróleo. Eso como rémora de la nacionalización del petróleo, todo lo que significaba el PRI, que fue el partido heredero de la Revolución Mexicana, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa Pemex, pues una empresa esclerótica del Estado, pues no había logrado aprovechar los grandes recursos petroleros de México. Entonces ese era el objetivo de Luis Echeverría más importante. Seguramente ocurrió así. Fue por esa razón. Bueno, Carlos Andrés Pérez, que ya venía, porque siempre tuvo esa vocación internacionalista, aunque no pareciera. Los dos políticos, Echeverría y Carlos Andrés Pérez, habían desarrollado carreras similares. Luis Echeverría había sido ministro de Relaciones Interiores de López Mateo, el presidente anterior de México. Y era la tradición mexicana que los ministros de Relaciones Interiores eran los que recibían el dedazo y eran los próximos presidentes de México. El PRI se había convertido pues, en el partido hegemónico totalmente ya en México. Luis Echeverría fue la expresión tal vez de las más claras pues, de esa hegemonía total del PRI. Como comentaba Vargas Llosa en algún momento, el PRI era la dictadura perfecta. Porque realmente se convirtió pues, en el enorme Partido de México, así como Acción Democrática fue el gran partido de acción de Venezuela, pues, Acción Democrática. Que Carlos Andrés venía también con ese background de haber sido el ministro de Relaciones Interiores de Rómulo Betancourt, su mano derecha en el combate contra la guerrilla castrocomunista que quiso darle un golpe definitivo pues, a Venezuela. Intentó tomar el poder a través de sus peones venezolanos. Y Carlos Andrés fue una figura estelar pues, en aquel momento, aunque terminó con el mote del ministro policía, por el que se le conocían en Venezuela. En realidad Venezuela no conocía la figura pues, que era realmente, o una parte importante de Venezuela no conocía la figura que era el gran Carlos Andrés Pérez. Pero eran dos políticos que venían con esa tradición política de ser ministro de Relaciones Interiores. Carlos Andrés más un hombre de partido, obviamente, con una tremenda habilidad política. Bueno, ese es el contexto.
Ese es el contexto. Acción Democrática no fue exactamente el PRI, aunque pudo convertirse en el PRI en Venezuela. La anécdota personal es que yo en aquel momento estudiaba en el año 74, ya estaba hacia fines, mis últimos 2 años de estudiante de economía. Yo había estudiado economía e ingeniería, las dos carreras a la vez, pero suspendí ingeniería para terminar economía, sobre todo porque me nombraron profesor en el tercer año de cálculo y matemáticas en la escuela de economía, y entonces decidí terminar primero economía y después reincorporarme pues, y finalizar ingeniería. Pero mi anécdota personal es que en ese momento todos los jóvenes éramos militantes o simpatizantes del MAS, del Movimiento al Socialismo. Y da casi vergüenza recordar que el primer candidato del MAS en las elecciones del 73 fue José Vicente Rangel. Mamma mía. Y el MAS surgió como un partido, una división del Partido Comunista, animada por Teodoro Peskov, Pompeyo Márquez, Freddy Muñoz, que eran tipos muy buenos, muy carismáticos dentro de la juventud universitaria, ciertamente, y lanzaron esa candidatura de un independiente que parecía en aquel momento de izquierda, que era José Vicente Rangel. Y yo recuerdo, yo tenía un tío que fue un personaje especial en mi vida, realmente, ¿no? Juan Moctezuma, un hermano de mi madre. Un tipo espectacular, un médico, pero especialista en salud pública, era un médico sanitarista de los excelentes médicos sanitaristas que tiene Venezuela. Un tipo además de una gran cultura, mi tío Juan Moctezuma. Era un personaje especial. Desde muy joven empezó a destacarse en Acción Democrática, trabajando en los gobiernos de Rómulo Betancourt y Leoni. Leoni lo nombró viceministro de Sanidad. Él iba a ser seguramente ministro de Sanidad muy pronto, pero Leoni lo pasó de allí y lo nombró gobernador del estado Trujillo. Hasta Carlos Andrés Pérez Dono no se elegían los gobernadores, sino que eran designados por el presidente de la República. Y mi tío fue viceministro de Sanidad y gobernador del estado de Trujillo. Por cierto, trabajó de manera muy importante en los gobiernos de Rómulo Betancourt y Leoni, en toda la finalización, la construcción, el montaje total del hospital universitario de la Universidad de los Andes y del hospital universitario de la Universidad del Zulia. Mi tío fue un personaje realmente especial. Y él se sale de Acción Democrática en la gran división de Acción Democrática, que fue la división que dio origen al MEP. La división del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, Paz Galarraga y la mitad o más de la mitad de la dirigencia de Acción Democrática que se fueron con el doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa, un gran venezolano, líder de acción, de los líderes más importantes que tuvo en su historia Acción Democrática. Y en ese momento ocurrió esa división. Prieto tenía un gran carisma, logró una altísima votación. La elección se dividió a 4 y por eso Caldera pudo ganar las elecciones apenas por menos de 30.000 votos. Menos de 30.000 votos. Y muchos dicen que esa elección la ganó Gonzalo Barrios, realmente. Si Acción Democrática no se hubiera dividido, Caldera no hubiera sido jamás presidente de Venezuela. Posiblemente la Acción Democrática se hubiera convertido en una especie de PRI, en un partido casi único en Venezuela. Al que le toca reconstruir Acción Democrática a partir de esa división, que lo parte por la mitad, es precisamente Carlos Andrés Pérez, quien es secretario general de Acción Democrática y reconstruye al partido durante los años de la presidencia de Caldera. Y Carlos Andrés Pérez empieza a involucrarse pues, con todo el bagaje de AD de la Internacional Socialista. Hay que recordar que el PRI y Acción Democrática eran dos miembros de la Internacional Socialista. Y se convierte en el 73 en el candidato de Acción Democrática. Yo recuerdo, dentro de mi ignorancia, de mis 20 años, ¿no?
como decía Churchill, el pobre de aquel que a los 20 años no sea socialista, pero peor de aquel que a los 30 lo siga haciendo. Dentro de mi ignorancia, pues, a pesar de que yo era buen estudiante, en economía en la Central es una escuela marxista totalmente. Ahí, la gran mayoría de los profesores eran marxistas, incluyendo a mis queridos Emeterio Gómez, Carlos Blanco, Héctor Silva Michelena. Bueno, era un mundo, era ese el mundo en el que vivíamos en aquel momento. Yo le pregunto a mi tío Juan Montezuma, le digo, tío, ¿cómo es esto que ahora Acción Democrática lanza a este señor Carlos Andrés Pérez, el ministro policía, como su candidato? Va a perder las elecciones, obviamente, porque la gente no lo quiere, es el ministro policía de aquella época terrible, ¿verdad? Y recuerdo que la respuesta de mi tío fue muy clara. Él nunca regresó a Acción Democrática, ya, él se retiró de la política, además se enfermó, etcétera, etcétera, era diabético. Pero la respuesta de mi tío fue, mira, Miguel, perdóname, que me perdone tu ignorancia, pero yo conozco muy bien a Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez es el mejor político que tiene Venezuela. Es una figura que en lo que se lance al ruedo de una candidatura, que como se está lanzando el ruedo de la candidatura presidencial, va a ser el mejor candidato que pueda presentar Acción Democrática o cualquier partido. Carlos Andrés Pérez es un fenómeno político extraordinario y ya tú lo vas a ver con los resultados de la elección ahora a fines de 1973 y en el año 74. Efectivamente, mi tío Juan me dio una pela, una lección. Allí salió electo pues Carlos Andrés por aclamación popular, por más del 50% de los votos, en esa campaña extraordinaria de ese hombre sí camina. Y ahí comenzó a hacer un gran gobierno, aprovechando pues esos recursos petroleros, ¿verdad? Con todas esas grandes inversiones extraordinarias que hizo en los más diversos sectores de la economía y de la sociedad venezolana, ¿verdad? Bueno, terminó nacionalizando el petróleo por absoluta necesidad, porque se derrumbaba la producción petrolera en Venezuela, que fue una de las cosas malas que ocurrió en la democracia a partir del año 68, la aprobación de la ley de reversión, la política petrolera que empieza a derrumbar pues, los precios del petróleo y la huelga de inversiones que crean las compañías multinacionales. Ahí aparecía Venezuela como copiando el modelo aquel mexicano de la Revolución Mexicana con aquel disparate pues, de la reversión petrolera. Pero Carlos Andrés hace una impecable nacionalización del petróleo, ¿verdad? Se convierte en un factor fundamental, empieza pues dentro de, bueno, todas las extraordinarias inversiones que hizo en Venezuela, convierte a Guayana en el gran polo de desarrollo industrial del país, ¿verdad? Con todas sus empresas extraordinarias, además en el 70% de la represa del Guri, la segunda represa más importante del mundo, se construye en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, crea programas extraordinarios, ¿verdad?, para el desarrollo del sector agrícola, del sector industrial, ¿verdad?, de los más diversos sectores pues, de la economía venezolana y un masivo incremento en el gasto educativo, en el gasto de salud, en la creación de universidades, de escuelas primarias, secundarias. Ese fue un gran gobierno de creación y de construcción de Venezuela, el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Creó programas extraordinarios como el plan de beca Mariscal de Ayacucho, del cual yo fui beneficiario, ¿verdad? Me gradué en el 76, en el año 77, ¿verdad? Hago la aplicación para la beca, ya me había inscrito en ingeniería para terminar ingeniería y en un mes, sin hacerme ninguna pregunta de qué partido, de dónde venía yo, ¿verdad? Yo había sido el mejor estudiante de la escuela de economía, simplemente al mes me contestaron que me daban una beca para hacer un doctorado, ¿verdad? En lo que yo quisiera.
Pero bueno, yo estaba solicitando el doctorado en economía porque ya era la carrera que me atraía. Este, y con eso, bueno, tú ¿verdad? Esa suerte, pues, de que Venezuela tuvo ese gran presidente que fue Carlos Andrés Pérez, que me permitió a mí estudiar en las dos universidades más rancias de los Estados Unidos, en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Yale, de la cual tengo un doctorado, y fui alumno de 8 premios Nobel de Economía, asistente de un par de ellos, ¿verdad? Ahí yo conseguí mi background y el conocimiento fundamental, ¿verdad? Que no había podido obtener en Venezuela y que pude alcanzar como tantos venezolanos por ese extraordinario plan de becas Mariscal de Ayacucho. Pero Carlos Andrés Pérez, en el otra área que se destaca es precisamente en el área internacional, ¿verdad? Y de allí viene pues la referencia a esa página del Nacional muy importante del año 74 de dos presidentes que están dentro de la Internacional Socialista, ya insertándose en los problemas internacionales. Luis Echeverría llegó a tener inclusive la aspiración de ser secretario general de las Naciones Unidas cuando se venciera su periodo en la presidencia de México. Bueno, cuestión que fracasa porque él después lo acusaron de estar muy involucrado pues, en la famosa masacre de Tlatelolco, donde ahí murieron muchos estudiantes mexicanos, pues, en una represión ante un movimiento de protesta, pues, de cuando este hombre era ministro de Relaciones Interiores, Luis Echeverría. Carlos Andrés Pérez empieza a insertarse en forma muy importante y positiva en la cuestión de la política internacional, no solamente por la preeminencia de la OPEP en aquel momento, sino por su involucramiento en varios temas fundamentales, como fue la pacificación de Centroamérica, la cesión del Canal de Panamá de los Estados Unidos. Carlos Andrés Pérez ya es amigo íntimo de Jimmy Carter, el presidente de los Estados Unidos, es una gran influencia sobre Carter en ese proceso. Le dice a Carter que él tiene que asumir la petición de Panamá no como una petición de un pequeño país, sino como la petición completa de América Latina. Convence a Torrijos que avance pues en esa dirección. Carlos Andrés es un factor decisivo, fundamental en la cesión del Canal de Panamá nuevamente a Panamá en todos los procesos de pacificación pues, en Centroamérica, en una gran figura pues, internacional que también se convierte Carlos Andrés Pérez. Todo eso venía por sus relaciones con la Internacional Socialista. Uno de sus grandes maestros fue Willy Brandt, que fue canciller de Alemania pues, del año 69 al 74, precisamente cuando llega Carlos Andrés, y después se convierte durante muchos años en el presidente de la Internacional Socialista. Willy Brandt fue una figura estelar internacional y fue una de las grandes relaciones de Carlos Andrés Pérez. Lo mismo que François Mitterrand, que llega a la presidencia después que Carlos Andrés termina su primera presidencia en el año 81 y es presidente durante 14 años de Francia, otra figura estelar de la Internacional Socialista. ¿Verdad? Su discípulo y protegido especial Felipe González, muy joven, involucrado con Carlos Andrés Pérez como luchador por la presidencia de España, después fue primer ministro muy joven, no había cumplido pues los 40 años Felipe cuando llega a la presidencia de España pues en el año 1982. Felipe González. Carlos Andrés es el primero que lo colea a España pues, en el avión presidencial y en una recepción que le hacen en el aeropuerto Juan Carlos de Borbón, ¿verdad? El jefe del Estado español, como lo es el rey de España, le mete de contrabando pues, a Felipe. Venezuela, Carlos Andrés se convierte en un gran contribuyente pues, en el proceso de democratización de España. Y en todos estos procesos pues, en América Latina. Esa es la presencia tremenda de Carlos Andrés Pérez. También tenía
otros discípulos que no eran tan buenos, como fue el caso de Alan García, pero que también fue una figura política muy importante. Carlos Andrés fue un gran contribuyente con Nelson Mandela, cuando Mandela estaba preso. Y después para ayudar al desarrollo político pues, de la estructura política de Mandela, que era el African National Congress, que lamentablemente pues, después de la desaparición de Mandela ha puesto la torta tremendamente en Sudáfrica. Pero bueno, es un contexto internacional muy importante el que se da en el año 1974, la figura pues, que toma Carlos Andrés Pérez. Venezuela y México van por caminos distintos. En Venezuela en medio de una bonanza petrolera extraordinaria en los años 80, el país se autodestruye, se autosuicida económicamente con políticas terribles, pues lamentablemente los gobiernos del presidente Herrera y del presidente Lucinchi, dos buenos políticos venezolanos, pero o sea, sin capacidad administrativa, ¿verdad? Eso da origen al comienzo del derrumbe de Venezuela. México, por otro lado, después de Echeverría comienza un proceso. En México no hay reelección presidencial. En Venezuela terminan los gobiernos de Lucinchi y nos deja la peor crisis de balanza de pago. Carlos Andrés me designa a mí su ministro de Economía para el segundo gobierno y lanzamos el plan de desarrollo económico más importante de toda la historia de Venezuela, que fue el Gran Viraje, lamentablemente atropellado por el intento de golpe de Estado y sobre todo por el saboteo de las élites políticas y de las élites económicas plutocráticas de Venezuela, ¿verdad? Que prefirieron montar esta cloaca sobre la cual está viviendo Venezuela, que la han convertido en un país muerto de hambre, ¿verdad? En lugar de haber continuado ese gran programa de desarrollo que hubiera convertido a Venezuela en un país desarrollado. En el caso de México, continúa el PRI con variantes porque Luis Echeverría designa a su ministro de Hacienda, rompe con la tradición de los ministros de Relaciones Interiores y designa a su ministro de Hacienda, López Portillo, como presidente, con el dedazo como candidato presidencial del PRI y automático presidente, ¿verdad? Y López Portillo continúa con la tradición y selecciona a su ministro de Hacienda, también Miguel de la Madrid, que ya es un tipo que se enfoca más en las reformas económicas de México, que era importante avanzar para continuar avanzando con el proceso de desarrollo petrolero de México y el desarrollo integral de la economía, y se hacen las reformas comerciales y se inician reformas importantes con un gabinete donde el jefe del gabinete era precisamente de la parte económica, era Carlos Salinas de Gortari, aunque tuvo un ministro de Hacienda que era un tipo muy influyente, que era Jesús Silva Herzog. Y después Miguel de la Madrid designa con el dedazo a Carlos Salinas de Gortari, que ya es un economista, ¿verdad? Con estudios importantes en la Universidad de Harvard y tal, en la materia, y ahí sí Carlos Salinas designa un equipo de primera categoría liderizado por Pedro Aspe y Ernesto Zedillo en el comando pues, de la economía mexicana, de Herminio Blanco en el área de comercio. Herminio es el que termina negociando el NAFTA en México, haciendo sus reformas comerciales y bueno, lamentablemente después el problema político que ocasionó el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que fue el que seleccionó Salinas, ya volvió a seleccionar al ministro de Relaciones Interiores, Luis Donaldo Colosio, en contra del otro aspirante que era mi favorito, Pedro Aspe, gran amigo, una de las figuras más brillantes, ¿verdad?, que ha parido México en su historia, y de los mejores economistas de toda la historia de América Latina, Pedro Aspe. Pero quedó otro igual de bueno que fue Ernesto Zedillo, que hizo la gran apertura política mexicana, ¿verdad? Resolvió la crisis del tequilazo del diciembre de 1994,
Hubo un año de ajustes, pero después la economía creció todos los años en el gobierno de Ernesto Zedillo, un hombre absolutamente impecable, doctor de Yale como yo. Por cierto que presentamos la tesis el mismo año, a pesar de que él es mayor que yo y hizo sus estudios antes. Él se regresó a México sin hacer la tesis, pero regresó y pasó 3, 4 meses en Yale cuando yo estaba terminando la mía y nos conocimos muchísimo y después nos conocimos mucho pues como él ministro de Planificación de México y yo ministro de Planificación de Venezuela. Bueno, dos países con destinos distintos. México transitó más por la vía de ser un país de avanzar en el proceso del desarrollo. El NAFTA pues ayudó pues a la diversificación de la economía mexicana. Nunca abordaron pues totalmente el problema de las desigualdades. Después vino la crisis del narcotráfico. Bueno, todos estos problemas, la corrupción, el gobierno de Peña Nieto, cuando el PRI recupera porque después de Zedillo gana Vicente Fox y el PAN gana 2 periodos consecutivos. De allí se empezaba a asomar AMLO, López Obrador, que termina pues ahora en la presidencia de México, después de un gobierno muy cuestionado desde el punto de vista de la corrupción de Enrique Peña Nieto, del PRI, que volvió pues, al poder. López Obrador, que es un disidente originalmente del PRI, porque él había militado pues, en ese partido y funda el Partido de la Revolución, no recuerdo la sigla del Partido de López Obrador, y después finalmente con Morena logra la presidencia de México. Y Venezuela termina en esta soberana catástrofe, producto de la locura que invadió Venezuela en 1992-93, cuando Venezuela era el país de más alto crecimiento en el planeta Tierra, tenía el programa más avanzado de crecimiento de la producción petrolera en el mundo, todas las reformas fundamentales para convertir a Venezuela en un país desarrollado. El país cae en la absoluta locura de embrujarse con un intento de un golpe de Estado, de una pandilla de delincuentes, ¿verdad?, de traidores de la Constitución Nacional, ¿verdad? El golpe verdadero de Estado, que fue un golpe civil, ¿verdad?, organizado por Rafael Caldera, Luis Alfaro Ucero, con sus peones Ramón Escobar Salón, José Vicente Rangel y compañía, ¿verdad?, y los intereses plutocráticos de Venezuela, que vieron amenazados sus intereses por un programa que iba a diversificar la economía venezolana e iba a desarrollar plenamente a Venezuela. Lamentablemente, para terminar en esta torta, en esta desgracia en la que ha terminado Venezuela pues en estos 20 años, producto de los intereses peores, ¿verdad?, de la simple ambición senil de poder por el lado de Caldera y de Alfaro, y después por la ambición de un grupo de tipos que realmente no sabían administrar ni una bodega y terminaron asaltando y destruyendo a Venezuela en estos 20 años. Bueno, espero que te haya satisfecho el comentario. Un poquito largo, pero yo estoy acostumbrado a hablar así. Abrazo.